Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, tu programa de psicoanálisis para la vida cotidiana preferido, donde hablamos de temas importantes para tu salud, tu bienestar, el amor, el deseo, el trabajo, tantos temas que a todos nos involucran y que el psicoanálisis nos ofrece un haz de luz. Y hoy en el programa vamos a hablar de las fobias y las obsesiones. Muy importante este tema porque digamos que quien alguna vez no ha necesitado poner más energía en alguna tarea y digamos que utilizar cierto mecanismo de obsesión, o quién no ha tenido miedo alguna vez a algo. Vamos a ver qué tiene que ver con la salud y qué tiene que ver con la enfermedad, porque claro, es cuestión de cantidad. ¿Y qué significan las obsesiones? ¿Qué significan las fobias? Vamos a ver qué nos dice el psicoanálisis, porque nos habla de que los síntomas tienen un sentido, tienen un significado. Y tenemos mucho más, tenemos poesía, tenemos amor, tenemos ese horizonte que nos ofrece un campo abierto para la vida, para poder vivir mejor. Así que nos vemos. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Todo el tiempo recuerdo lucha feroz, deseo entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, nuestro programa de psicoanálisis para la vida cotidiana que nos hace la vida un poquito mejor, ¿no, Clemos? Bienvenida. Bueno, más interesante quizás, Ujú. porque aquí lo que descubrimos, para tener una vida mejor hay que psicoanalizarse. Pero para una vida un poco más interesante es descubrir también, aunque sea desde los libros, vamos a decir, cómo es el ser humano, ¿no? Como que nosotras venimos aquí a contar que se han olvidado de decirnos cómo era el ser humano. Lo han resumido y muy poca, cuando es bastante más amplio. Por eso que nosotras venimos aquí a proponer la posibilidad de pensarnos de manera diferente, con los descubrimientos de Freud, que son muy interesantes. Digo, que tenemos inconsciente, que todos tenemos inconsciente. Y en ese sentido del inconsciente, quería traer un tema que me parece importante porque también es otra manera de desplegarlo y de verlo desde una teoría científica, ¿no? Y es el tema de las obsesiones y las fobias. Porque claro, a veces se puede llegar a caer en la apariencia y creer que una persona que tiene un miedo a, por ejemplo, a un animal, a los espacios abiertos, miedo irracional, ¿no? Por así decirlo, por ejemplo, a los medios de transporte, al avión, al coche, a subirse a un ascensor. Ahí podemos creer, si nos dejamos llevar por la conciencia, por la apariencia de las cosas, que realmente es como un miedo a eso. Pero claro, el psicoanálisis nos muestra que hay una diferencia entre lo que aparentemente es y lo que y la verdad del sujeto, ¿no? Porque, por ejemplo, en las fobias vemos que hay una diferencia con las obsesiones, ¿no? Se marca esa diferencia porque tanto en la fobia como en las obsesiones hay una idea que se impone y un afecto, digamos, enlazado. Y, por ejemplo, en las fobias vemos cómo es
la angustia, pero en las obsesiones puede ser la angustia o la duda, el remordimiento, también la cólera, ¿no? Y es esa cuestión que no es realmente esa idea que se le impone la verdadera, sino que hay un desplazamiento, hay una transformación, hay un trabajo que realizamos psíquicamente que tiene que ver con los procesos inconscientes y que se muestra esa apariencia absurda de ese miedo exagerado, de esa duda que a uno se le impone constantemente cuando en realidad digamos que es un disfraz, encubre otras cosas y que el psicoanálisis produce a través de ese enclave, va a ir produciendo el inconsciente de esa persona que está hablando, que está señalando de alguna manera que hay un conflicto interno en uno, ¿no? Creemos que este tema me pareció interesante traerlo porque, porque estamos muy perdidos en la cuestión de la mente, ¿no? Creemos que los síntomas son esa verdad aparente de las cosas, cuando vemos que De no. que tenemos tendencia los seres humanos a dejarnos engañar. Claro. Entonces es, pero lo he visto, lo he visto. Entonces, claro, claro, lo he visto, sí, ¿y qué? ¿Y Ajá, qué? Eso entonces quiere decir que es cierto, ajá, porque lo he visto no deja de ser también una interpretación. Además, veo cosas que particulares. Quiero decir que el ser humano, ¿no? No puede creer en sus sentidos. Y eso es el gran drama, es decir, que no puede creer que cuando tiene miedo a la araña, es a la araña a que tiene miedo. claro, Bueno, ya mucha gente ha dejado de creerse que le puede asustar una araña, ajá, ¿no? O lo que sea, subir, digo, porque también el sujeto se da cuenta, dice, ujú, ¿no? Dice, claro, ya sé que la posibilidad de que el ascensor caiga de repente es mínima, pero que no, que reconoce que no tendría que tener miedo, pero el miedo lo embarga y entonces, claro, en esa imposibilidad de hacer frente a eso, se ve que es algo, bueno, cuando cada cosa que nos va a incapacitar a, vamos a decir, a reducir la posibilidad de movimientos, porque claro, si hay una araña ahí, no voy. Si hay una abeja aquí, pero el problema no es que me echo para atrás o me voy, es que ocupa toda mi intensidad mental. ujú, Entra una araña y ya no puedo pensar en nada más. ujú. Entonces, es esa problemática, ¿no? En ese reducir ahí de repente, entonces, claro, que el sujeto se da cuenta que es algo patológico. Claro, lo El que pasa. sujeto se da cuenta que después los demás perdonan o no sé qué. Ah, bueno, pero a mí me pasa con otra cosa. Que también me parece que lo que se está haciendo un poco grave es pensar que eso hace parte de la personalidad de uno o que eso es, que yo soy así, me da miedo esto, me da miedo, yo tengo muchos miedos, ¿eh? Es que mi personalidad es miedosa. O sea, claro, no, no hay personalidades de miedosos. Hay personalidades de gente que no ha pasado por el diván, que no se ha psicoanalizado. Entonces, claro, ahí enseñan, es decir, que no han utilizado ese instrumento que nació en el siglo XX y que sigue manteniéndose en el siglo XXI y que tiene efectos muy beneficiosos, tanto para la fobia como para las obsesiones, ¿no? Y que efectivamente lo que es interesante de Freud que nos dice, la araña no es, el ascensor no es, el miedo a no es, pero lo que sí es el miedo. Entonces, claro, en análisis lo que hacemos es cuál es el verdadero miedo. Y no es una cosa que usted pueda descubrir por sí mismo, ni por sí misma. Porque, claro, el misterio es eso. Es que voy a necesitar de otro para descubrir a qué realmente tengo miedo. Porque tengo miedos que son inconscientes. Además, es un miedo tan insoportable para mí que lo tuve que reemplazar por una araña. Porque no quería saber nada de eso, a lo que tenía miedo. Entonces lo reemplacé por una araña. Ujú, Quiero decir, por un miedo ridículo. claro. ¿Pero por qué? Porque no tolero saber nada de eso. Por eso que el psicoanálisis es un trabajo, ¿no? Donde uno va dando pasos para poder hacer frente a algo que le pasa, a lo que realmente le toca, que le da miedo. Que no es decir, te da miedo la muerte, te da miedo tu padre, te da miedo cambiar. Esos son los miedos generales. Pero de ahí a tener miedo a Pero una araña,
pero no te imposibilita tu vida. Y esa es la cuestión, que llegan a ser tan limitantes que digamos que se escapan de lo razonable, porque ahí estamos hablando de otra cosa, porque miedo es normal que uno sienta, porque es digamos, una sensación, un afecto necesario, porque cuando hay un peligro es una reacción que uno tiene que se desarrolla en nuestro cuerpo de manera normal, de nuestra mente, porque claro, es como prepararte para el peligro, bien para huir o bien para afrontarlo, pero claro, ¿qué ocurre cuando el miedo es interno? Como bien indica, ¿no? De uno mismo no se puede huir. ¿Y cómo se huye? Porque es como cuando dices la araña, el ascensor, ¿no? El coche, es como si encapsularas eh, ciertos deseos que hay en conflicto en uno y lo pusiera uno ahí para poder huir de sí mismo, pero en realidad no huyes porque eso va creciendo en ti, te vas limitando tu vida. Va a ser el coche, pero eso se va a enlazar con otra cosa que también te va a ir impidiendo tu vida. Como bien dices, no es Claro, es interesante, ¿no? Porque, ¿no? Que uno se tendría que dar cuenta. Es decir, que, claro, ese mecanismo del cual hablas, ¿no? Es decir, que hay algo en mí que me da muchísimo miedo, pero es en mí. claro. Y como no lo puedo tolerar, lo pongo afuera Ajá. y pongo la araña, ¿no? Pues yo vuelvo a la araña. Entonces ves que eso es una cosa que tú no has controlado, tú no has dicho: "Oh, como tengo miedo a algo mío, lo voy a poner afuera y así que puedo evitarlo", porque evitar una araña se puede, pero evitar un miedo adentro no se puede. Entonces, claro, asocio mi miedo a la araña y así es una manera de protegerse de ese verdadero miedo que tiene que ver conmigo, ¿no? Como dice Laura, que Ujú, uno no puede huir de sí mismo, ujú, no puede escapar. Entonces, y claro, y después, claro, si no se trata ese miedo, pues el miedo se propaga, digamos, se toman más representaciones. Al principio tenía miedo solamente a las arañas y después, ¿no? Se multiplica y ya no tolero ujú. ningún insecto, no tolero ningún animal. Y Vale. después pasó al humano, hay cosas del humano que tampoco, ¿no? Que también, como, claro, porque la fobia, cuando hablamos de la araña, que es un muy buen ejemplo, pero claro, fóbicos, que llamamos así a las personas que se protegen de esta manera, somos casi todos. Es decir, que siempre hay un miedo en uno que no quiere saber, Ujú, ¿no? Se suele decir en psicoanálisis, es su acompañante fóbico. Hay personas que nunca salen sin tal persona que la acompañen. ¿Por qué? Porque si no se sienten desprotegidos. Es decir, que vamos a ver que si miramos bien, también se dice que a la alergia puede ser una fobia, porque claro, es frente al polen, ¿no? Por ejemplo, que tengo entonces una fobia frente al polen que produce después los fenómenos de la alergia, pero al principio es una fobia, ujú. ¿no? Entonces es decir que la fobia está en todas nuestras vidas. Bueno, después podemos pasar el próximo día a las obsesiones, que es un tema riquísimo, ¿no? Porque también en el sentido riquísimo, en el sentido que toca, ¿no? Yo debo tener obsesiones, Laura debe tener obsesiones, es que ¿quién vive sin obsesiones? Claro, son ¿No? pensamientos que se imponen, pero claro, es para señalar tal vez eso que estás comentando, Clemos, que no hay una diferencia, digamos, de que tienes la mente degenerada o orgánicamente has nacido así o te ha pasado así en un momento determinado de tu vida, sino que esa misma capacidad está en todo, es decir, en todo existen esos mecanismos. El mecanismo de la obsesión en determinado grado puede llegar a resultar patológico, pero es necesario para la insistencia de una tarea. Entonces, el problema es cuando en ese continuo hay un exceso de utilización de ciertos mecanismos que sabemos, si lo comparamos, por ejemplo, con los sueños, en el ejemplo que has puesto de la araña o en las obsesiones, vemos que los sueños, cuando uno cuenta un sueño, aparece el sueño que uno cree que ha soñado, pero luego en la interpretación se va viendo que ha habido un trabajo de disfraz y de deformación. Se han desplazado ciertas ideas, se han transformado, porque hay, digamos que nosotros deseos que están reprimidos, que aparecen disfrazados, como en las obsesiones, por ejemplo, ¿no? Como bien indica. Es un disfraz, es una máscara de otra cosa, que se ponen en juego ahí significantes principales como la sexualidad, la ambivalencia afectiva hacia los primeros familiares, hechos que uno ha fantaseado o realizado
y ahí es como si hubiera un choque entre la moral y tus deseos, el yo y la realidad, y aparece ese producto deformado. Entonces es un gasto constante de energía cuando en realidad no nos tenemos que quedar con la idea de que si uno es homosexual, si la persona, no sé, se le viene la idea que ha hecho algo malo, ¿no? Porque eso es un desplazamiento de otra cosa. Entonces hay personas que se asustan ante ciertos pensamientos o los toman como verdaderos, hay una omnipotencia del pensamiento, creen que eso que piensan es verdad, cuando sabemos del psicoanálisis que hay una transformación de otras cuestiones que no se pueden elaborar, poner en palabras y que aparecen así, de esa manera tan deformada, ¿no? Y claro, por eso es tan necesario no dejarnos llevar por la apariencia y saber que el psicoanálisis ha cambiado la historia de la humanidad porque ha introducido una ciencia que puede ayudarnos a despejar y a producir otro en nosotros que no tenga que utilizar la enfermedad para vivir, para hablar de ciertas cosas que son comunes en todos los seres humanos. Es como uno resuelva ciertos pilares fundamentales de nuestra vida, que son pasajes que pasamos todos, ¿no? Y es interesante porque tenemos que saber que no hay teoría del trauma, que no es algo que me haya pasado en el pasado, sino que es cómo en mí se han, digamos, aprehendido, ¿no? Se introducen en mí cada vez ciertos conceptos o ciertos pasajes bueno, que en todas las personas acontecen y que hablan de Bueno, y en todo caso, temas el trauma, no hay trauma, no hay trauma. no hay Muy trauma. bien, Laura. Muy bien, Laura. Muy Bueno, bien, pues muy sabemos interesante. No hay trauma como lo pensamos. Es interesante eso, muy interesante. muy bien. Pues nos vemos la próxima, Clemo. Muchas gracias por estar, por compartir este espacio de palabras para vivir. Ya A saben, ti, a ti. comiencen su viaje, pueden comenzar su viaje en este maravilloso Cuando lo momento. deseen. Muy bien, muchas gracias. Hasta Aquí luego. estamos. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Chao. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Exactamente. Cuando uno es el mismo en situaciones diversas, con personas diferentes, es un loco, un piantado. Solo un loco. Bueno, hay mucha gente loca, ¿eh? Hay mucha gente siempre igual a sí misma. Mucha gente. No, cada persona cambia mi personalidad. Si no, no estoy contigo. ¿Cómo voy a ser contigo como soy con aquella? Quiere decir que no te reconozco, ¿no? No, y yo en lugar de ser comunista, cristiano, revolucionario, homosexual, yo tomé algo de todo. Tomé algo del comunismo, tomé algo del marxismo, que es diferente al comunismo, tomé algo de Freud, tomé algo de Lacan. Tomé algo de los poetas, tomé algo de los narradores, tomé algo de los cuentistas. Es decir, todo aquello que caía en mis manos o en mi visión, que había algo que servía, yo lo tomaba. Lo hacía mío. Cuando digo que lo hacía mío es, vivía según esas palabras. Yo siempre cuento en Una mujer libre de Armand Salacroix, ¿cómo lo pronuncié? Había un personaje llamado Caro Amigo. Y entonces hay dos cosas, ¿no? Una es cuando uno, pero te estás contradiciendo. Yo le dije, ¿qué te crees? Que soy un monumento público. Ese es uno. Buenísimo. Y después la chica que marca en una pared los días que está con el hombre. Se va a trabajar, marcan la pared los días que el hombre sigue con ella. Enamorada tal coño. Y el boludo un día le dice, nos vamos a casar. La chica no hace ninguna marca en la pared y no vuelve nunca más. Y uno aprende de eso. Yo a veces leo novelas, obras de teatro, me leí 300.000 obras de teatro, ¿no? Pero claro, porque es la vida vivida por otro que te la dan ahí en papel, te la dan más fácil imposible, como un examen que te dan el examen hecho. Pero muy poca gente puede vivir, la gente lee superficialmente, lee como si el escritor fuera amigo de uno, como ya lo conoce, ya
lo conoce la poronga, escribe otra cosa. Después, viste, la vida es fácil, vivir es muy fácil, pero la neurosis complica el vivir. Bueno, a medida que uno va dejando de ser neurótico, la vida va siendo más fácil. Yo me psicoanalicé con psicoanalista más de 17 años, o casi 17, 18 años. Y después me seguí psicoanalizando. Si usted lee mis libros, se da cuenta que yo no tengo ningún tapujo en decir los errores, las caídas, porque es como se rectifica. Si yo no acepto el error, no lo puedo rectificar. Cuando todo crece, la ciencia también, corrigiendo los errores. La ciencia también, bueno, el amor no te digo. Pero la gente no comete errores, entonces no arregla nada, ¿no? Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra sección de horizontes, donde nos abrimos un horizonte a nuevos pensamientos, a ofrecernos también esos consejos para la vida. Y a través de esta sección traigo una revista de poesía que se llama Poesía más Poesía.com, que la puedes encontrar en las redes, en internet, y también es un programa de televisión desde Grupo Cero Televisión, donde hay grandes autores universales que tanto nos abren a la realidad y que la poesía también nos ayuda a desrealizar la realidad y a producir un goce y una apertura para la vida. Entonces os he traído una poeta que se llama Maya Angelou y el poema se llama A pesar de todo me levanto. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro, excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio y aun así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? Surge como una sorpresa, que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio, inquieto, manando, me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. A un amanecer maravillosamente claro, me levanto brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Muy bien, un poema que se llama A pesar de todo me levanto, de Maya Angelou, que pueden encontrar en la revista de Poesía más Poesía, en www.poesiamaspoesia.com. Nos encontramos la próxima con estos consejos para la vida. Levantémonos, pues. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Cuando morías, aún vivía encadenado, y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Ser extranjero como vos,
sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Recuerdo tus ojos a mi edad, llenos de fe, con el brillo de quien espera de la vida todo, el mundo, tu familia, tus hijos por doquier. Te veo cavilando, solo como una roca, mi destino. En medio de tus cavilaciones, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín, breves relatos de tu infancia. Galopando ciego en tus ambiciones, descubrí el universo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Palabras de tus palabras, sigo soñando el cuento aquel donde todo era amor. Aferrado a tu manera de decir las cosas, guardo silencio.